Vamos con información nacional. Cerca de 80 pasos irregulares identificó la Dirección Antinarcóticos en la frontera norte de Samantha. Alejandra, son puntos vulnerables por donde pasaría parte de la droga que ingresa al país. Los mayores productores de hoja de coca del mundo están en Sudamérica, según el informe de la Policía Antinarcóticos de Ecuador, elaborado con el apoyo de la Oficina Antidrogas de los Estados Unidos. Colombia, Perú y Bolivia pasaron de cultivar 234.000 hectáreas en 2019 a 314.000 en 2021. El 65% de esas plantaciones está en Colombia y el 24% en Perú. Ambos países comparten frontera con Ecuador y lo usan como almacenamiento y paso de droga, pero el mayor traficante es Colombia. En el informe se identifican 78 pasos irregulares en la frontera colombo-ecuatoriana. Hay 20 pasos irregulares en Esmeraldas, 33 en Carchi y 25 en Sucumbíos. Los narcotraficantes eligen esos pasos por el corto recorrido de 12 horas desde la frontera norte a la frontera sur. Además, la dolarización y también la debilidad en los controles. La droga más incautada en el Ecuador durante el 2022 fue el clorhidrato de cocaína con 180 toneladas, segundo de la marihuana con 16 toneladas. El principal destino de esas sustancias son los puertos marítimos y pesqueros. Otra parte se almacena y va a los pasos ilegales en Perú. El informe reconoce que en el tráfico de drogas las aeronaves también juegan un papel importante. Entran con dinero y armas y salen con droga para los mercados internacionales. Este informe de la Policía Antinarcóticos pone en papel lo que era un secreto a voces, la infiltración con sus millones de dólares del crimen organizado en el Estado mismo. Lenin Artieda está listo ya para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y en los estudios de la capital, Francisco Rocha, analista y director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos AEDEP. Según el informe de la Policía Nacional, este es un problema transversal. Pasa por la justicia, gobiernos seccionales, Fuerzas Armadas, la propia policía, fiscalía y al parecer falta por identificar otros espacios. Lenin, ¿qué se puede decir? ¿Que Ecuador es un narcoestado o tiene un estado paralelo que está corrompido? Fernando, Samantha, ese es el tema que vamos a analizar y a tratar de identificar las alternativas que contrarresten este problema de inmediato con Francisco Rocha, a quien le damos los buenos días. Gracias por acompañarnos, Francisco, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, un gusto saludarles. El informe situacional sobre el narcotráfico en el Ecuador confirma la advertencia que hace 15 años realizaba Francisco Huerta Montalvo, que el Ecuador estaba encaminado a convertirse en una narcodemocracia. ¿Qué fue lo que no se hizo? ¿Cómo llegamos a esto? No solo, Lenin, que no se hizo, sino que antes de lo que ya Francisco Huerta había anticipado, el Estado ecuatoriano encontró que cuando los alcaldes daban el habeas corpus, en Sucumbíos, en Esmeraldas, muchos de los alcaldes de esa frontera estaban dando habeas corpus a estos grupos irregulares. Pero adicionalmente a eso, cuando se hace el informe y se termina llegando a lo de Angostura, porque Angostura formó parte de todo esto, el Estado no solo que no hizo cosas para frenar, para resguardarse como tal, sino que amplió las posibilidades de negocios. La dolarización es un gran gancho, pero ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una tabla de consumo. Y yo recuerdo que cuando preguntamos públicamente si hay una tabla de consumo, nos tienen que decir en dónde se puede comprar, porque si hacen una tabla de consumo de algo ilegal, lo que le están diciendo es vamos a transformar. Entonces, se genera un cuadro jurídico, una estructura para que el narcotráfico se asiente. Luego viene pues, la apertura de que no tienen requerimientos para venir al Ecuador, que se puede venir cualquiera sin pasado judicial, sin nada, pueden venir, instalarse y poco a poco se van tomando. De un país de tránsito de la droga, nos fuimos convirtiendo con esto de la tabla de consumo en un país en donde comienza a ser consumidor también. Entonces ya los narcotraficantes no traían solo dinero, sino que pagaban
con la propia droga, y así se generó el microtráfico, así se ha ido generando bandas nacionales que ya tienen influencia en otros países, que comienzan a conectar. Entonces hay una estructura que luego se va tomando con los millones que tienen, y eso lo hemos venido observando. Jueces sacándoles de las cárceles, jueces disminuyéndoles la pena, fiscales sin acusar retirándose, policías militares en todo esto, y así fue clínicas como al servicio de todo esto. Y así fue como Francisco esto era pasamos un torbellino, ¿no? Y así es como pasamos de ser una isla de paz a lo que estamos viviendo ahora. De la isla de paz a veces ni siquiera el recuerdo. Y el informe policial, Francisco, señala pues que el narcotráfico se ha infiltrado en la política, en la policía, en los militares, pero sin duda se queda corto porque ahí faltan actividades, ahí faltan profesiones, falta por señalar a alguna gente. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿tiene el Estado ecuatoriano capacidad para defender lo que queda de legalidad frente a una actividad delictiva que tiene una capacidad infinita para corromper? La verdad que no, y es por eso que debemos tratar el tema como un tema internacional. Los organismos internacionales, la estructura internacional, los países que son de mayor consumo, los países que también han visto invadida su Estado en estas condiciones, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero también la sociedad ecuatoriana, Lenin, la sociedad ecuatoriana debe llegar a un acuerdo para enfrentar el delito, para enfrentar y no tolerar a aquellos que están trabajando y ayudando. Hay algunos que dicen, Francisco, pero algo han ¿existe de esa trabajar? conciencia? ¿Existe conciencia de que estamos ante No. un Estado paralelo, ante un poder criminal que busca hacer del Estado formal un instrumento, su instrumento? No, no existe. Lo que pasa es que como estábamos acostumbrados a ver de lejos y que aquí solo estaban usándonos como de paso, ahora están aquí, están en cada esquina de cada barrio. Y entonces los padres de familia, los profesores, todos ellos tienen que actuar también, nos tienen que ayudar a retomar esto que usted dice, Lenin, esta conciencia de lo que nos está pasando. ¿Y cómo Pero también hay preservamos que tratar finalmente, el tema de la legislación. Francisco, cómo preservamos precisamente la institucionalidad? Porque eso, el preservar la institucionalidad, el mantener la integridad del Estado, es algo mucho más complejo que la incorporación de policías, que la compra de vehículos, de balas y de chalecos, que no es que no sean necesarios, pero es que solo con eso no se soluciona nada. No solo que no se soluciona, son paliativos, porque lo que estamos es enfrentándolos, digamos, a nivel de fuerza. Lo que necesitamos es enfrentarlos como sociedad, como estructura del Estado. La institucionalidad tiene que irse depurando. Tiene que depurarse la policía, tiene que depurarse el ejército. Con urgencia tenemos que depurar a la justicia. Entonces, si es que todo eso es indispensable, tenemos que aliarnos todos, maestros, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, los padres de familia, tener más conciencia. Y la legislación es un paso indispensable, Lenin. Tenemos que revisar, porque hay que tratarlo. Hay delitos que no pueden prescribir, ni jueces que pueden sacarlos, pues. Entonces aquí hay una tolerancia al no cumplimiento de la ley. Cuando hay altas autoridades o funcionarios de alto nivel, legisladores, alcaldes, prefectos, concejales, que están en esto y que ven que la impunidad les ayuda a seguir, claro, el resto de gente dice, bueno, si ellos que son la cabeza de la sociedad están, ¿por qué no vamos a estar nosotros en un país en donde el trabajo hace falta y que deberíamos generarlo? Tienen los recursos para enfrentar al Estado, Lenin. Ante esa situación, Francisco, donde ese Estado paralelo, el Estado de las mafias, busca corromper a fiscales, controlar a jueces, a abogados, a policías, a militares, a políticos, a deportistas, a periodistas, busca comprar todo lo que se cruce en su camino, y resulta que no son pocos pues los que están dispuestos a venderse, como usted bien señalaba. Entonces, ¿cómo se defiende a la República? ¿Cómo se defiende la legalidad? Porque usted señala que hay pasos que deberían tomarse, pero para tomar esos pasos se necesita voluntad y la voluntad no aparece. Sí, claro. La voluntad está en tener una voluntad política, que, o sea, los que van a gobernar, los que están gobernando, tomen acciones.
comentaba hace un momento, la UAFE, por ejemplo, debería tener una estructura mayor, debería seguir la ruta del dinero, las instituciones financieras deberían tener un escudo protector para no ser penetradas y usadas para el lavado de dinero. Todo esto lo tenemos que hacer y esto tiene que estar acompañado por esa voluntad política, pero también tenemos que hacer un llamado a jueces, a fiscales, a policías, en definitiva a la estructura del Estado, a esa institucionalidad que es capaz de trabajar para defendernos como Estado, como ciudadanos, para ver qué podemos también los ciudadanos hacer para no callar, para no ser cómplices también, porque hemos sido permisivos también. Vemos que porque tienen dinero, ni siquiera sabemos cómo lo han hecho y los toleramos. No, tenemos que enfrentarlos. No pueden seguir estando en las mismas aulas los narcotraficantes. Ahora, ¿está bien enfocado el tema de la lucha contra el narcotráfico? Tomando en cuenta que ese combate, esa guerra, es una guerra perdida. Hoy nos dicen que el Ecuador va a recibir $3.000 millones de Estados Unidos. Ya veremos en cuánto tiempo, qué tan fluido es ese goteo. Pero más allá de eso, estamos repitiendo como sociedad las recetas que ya fracasaron en Colombia, que ya fracasaron en México. Entonces, si eso no funciona porque no ha funcionado en ningún lado, ¿cómo se logra que al Estado no lo capten, no lo secuestren las mafias? Bueno, ahí hay una gran discusión que está planteada, como usted nos recuerda, hace algunos años. El Plan Colombia fue una propuesta, digamos, de esta especie de guerra, ¿no es cierto? Y los coletazos los recibimos nosotros. Entonces tenemos que hacer primero de esta conciencia local a una conciencia internacional. Hay que debatir entonces si se puede o no legalizar las drogas, hay que debatirlo. ¿En qué condiciones? ¿Cómo se lo puede hacer? Aquí el cannabis o la marihuana, como se la conoce, puede tener varios usos. Pero además de esta producción, que podría ser sustituida a la cocaína fácilmente, porque pueden venir, y de hecho ya están circulando en el Ecuador, las famosas drogas químicas, en donde se vuelve también una lucha y son mucho más perjudiciales. Entonces, ¿cómo controlar? No solo con enfrentarlos, pero también hay que generar un espacio donde la legalidad pueda instalarse y lo podamos enfrentar. Pero eso tiene que ver, Lenin, con una política internacional y con una política nacional. Hay que tener el horizonte claro. Se deberá llegar a un acuerdo como eran los licores o el alcohol. A lo mejor eso se vuelve una necesidad, como regularlo, ¿no? Porque debería ser tratado entonces como un tema de salud pública y ya no solo como el tráfico. Y para ello hay que tener pues el horizonte claro, pero si le sumamos el hecho de que los candidatos a la presidencia no dicen ni media palabra sobre la penetración del narcotráfico en el Estado, ¿qué nos queda, Francisco? Y bueno, nos queda, en definitiva, defender la democracia, la institucionalidad y aquellos candidatos que no son capaces, no solo de hablarnos, de expresar su visión de lo que hay que hacer, porque muchos tienen en sus listas, tienen ahí a sentenciados, están ahí. Muchos han tenido vinculaciones, se sabe que hay candidatos, como lo supimos. El Consejo Nacional Electoral debe también actuar, debe comenzar a ejercer todos estos instrumentos que sí tenemos para vigilar. Pero esto tiene que ser un acuerdo nacional, Lenin, no puede ser una sola cosa. Y para eso, quien gobierna tiene que tener una propuesta. Pero el actual gobierno también puede tener un proyecto que pueda ser seguido por los que vienen, y los que vienen, si no saben cómo enfrentar eso o si están ellos mismos penetrados en el tema, tienen que depurarse internamente para ofrecernos la posibilidad de confrontar y de ganar esta lucha que es con la sociedad. No es ni a favor, es con la sociedad la que tenemos que actuar. Y es un problema de país, no es un problema de gobierno. Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos. Gracias, Francisco, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, un gusto.